Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro del Club del Libro, El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Entonces vamos a dar inicio a nuestra lectura del día de hoy. Janet, ¿empiezas tú o yo? ¿Cómo deseas? Si quieres empiezo. Ok. Listo. Habíamos quedado en nuestra tertulia de la palabra ser a la experiencia del ser. Estuvo muy, o sea, como muy nutritiva de ver la perspectiva en la que nos encontramos cada uno. Entonces vamos a continuar y continuamos con una pregunta que es: ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Todo esto es la versión desde los ojos, la vivencia y la experiencia de Eckhart Tolle. Dice: la identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo, no ser capaz de dejar de pensar, es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar este reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y sufrimiento. Observamos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración: pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico: equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz, en unión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada en unión con el ser. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla del pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que usted y un otro totalmente separado. Entonces olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. ¿Cómo olvidar? Quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar que se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota: la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto lo que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño.
el instrumento se ha apoderado de usted. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas. Déjeme preguntarle esto. ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo, excepto quizás por un momento. ¿Quieres seguir ahí, Anita? Y esto le preguntan, ¿no? Entonces él le Sí. contesta, entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, el que piensa. Saber esto le permite observar a esta entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces, usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esa inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la paz interior, la alegría, surgen de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Creo que esta es una de las mejores descripciones que yo he leído de qué es lo que hace la mente con nosotros. Em, Normalmente la Tierra me ha mostrado a mí que nosotros somos como partes, como tres partes y un solo Dios verdadero, mente, cuerpo y espíritu. Pero la mente nos ha engañado a tal punto que nos hace pensar que somos solo uno y que ella es la que manda. A mí me golpea mucho lo que él dice acá, que nosotros somos esclavos de nuestra mente, al punto de que nos hace pensar que solo somos mente. Por eso es tan importante el proceso de observación al que él nos llama, porque cuando nosotros observamos nuestros pensamientos, lo primero que recibimos es darnos cuenta que no somos nuestros pensamientos, que los pensamientos son una parte minúscula, como él lo menciona, de nosotros, pero no somos todo. Y ahí empezamos a acceder al resto, que hay aparte de nuestros pensamientos, ¿no? A lo que él nombra, la alegría, la paz interior, a la conciencia, al finalmente a la conexión que tenemos profunda con la creación, con la vida, con la tierra, con Dios. Y cómo solamente con el hecho de entender que la mente, o como yo le digo con amor, mi loca con escopeta, no soy yo. Es una parte, es como un pequeño programa de computador, pero no es la computadora. Es solo un pequeño programa que corre ciertas cosas y que están fuera de su entendimiento muchas otras, porque no está hecho para ello. Eso también hace que ella cree un montón de miedos alrededor de lo que no puede entender. ¿Mm? Por eso es tan importante, pues él lo llama el camino de la iluminación, o yo lo llamo el camino de la conciencia, y es como podemos poner todo en su lugar, ¿no? Como ah, yo también le molesto, digo, es como los celadores que se creen dueños del edificio, ¿no? Terminan determinando a qué horas trabaja el dueño, cuánto gana el dueño, ¿sí? Es una locura. O sea, si uno lo mira así, uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que el celador está determinando el CEO qué hace, qué llega, cuánto gana, en qué van a trabajar? Si ese no es su trabajo, no por pormenorizarlo, su trabajo es cuidar la puerta. Igual pasa con la mente. No sé, ya si quieras agregar algo más.
Sí, sí, la invitación que él hace es como que nos demos cuenta que cada vez que nos describimos por lo que pensamos, estamos actuando desde el inconsciente. O sea, inconscientemente nosotros nos identificamos con la mente. Entonces eso es muy común cuando uno habla con alguien, entonces le dice uno, y por ejemplo, ¿y tú qué haces? Entonces las personas siempre se definen por sus oficios, por ejemplo. ¿Sí? No, es que yo soy abogado, yo soy médico. ¿Sí? Tienen una definición conceptual de su ser, de su actividad, desde lo que la mente les dice que es. Desde Es una que soy eso, definición, ¿no? una definición, es que estudié 10 años, tengo un doctorado, tengo tales especializaciones y dice que esa definición y de esa identificación que hacemos los seres que somos desde ese espacio es inconsciencia. Entonces ahí es donde él dice, observen ese pensamiento, o sea, sálganse de ahí y, y solo cuando estamos ahí parados, observando qué es lo que estoy diciendo que soy, es cuando realmente el nivel de conciencia cambia. Es el espacio donde realmente se encuentra la conexión, el amor, la paz, porque son las características del ser. Lo otro es lo que hacemos, es un oficio, es una etiqueta, es una, podemos decir ama de casa, podemos decir lo que sea, lo que se nos ocurra, que son actividades que simplemente nos contribuyen a esta realidad, ¿no? O sea, como que nos tienen, lo podríamos llamar, digamos, como fuentes de ingreso, como actividades que contribuyen también desde ese espacio, pero no es lo que somos, es algo que hacemos. Y eso es muy común uno encontrarlo, pues, como a menudo, ¿no? Sobre todo con las personas cuando tienen muchos, ¿cómo se dice? Títulos, tienden mucho a irse a ese espacio de soy esto y no logran identificar. Y él lo dice que es inconsciencia. Dice que la manera es, pues, en la observación. Es Y el final, lugar donde... sí, sí, Dime. es el lugar donde nos podemos librar de la mente, de la esclavitud de la mente. Así que cuando Sí. estamos en este montón de pensamientos repetitivos y todo eso, es nuestra mente salida de control. Creo que ya quienes Mm, nos acompañan hoy, todas han experimentado cómo poder parar esos pensamientos. Ese es un proceso de observación, el que Eckhart describe, de poner a la mente en su lugar, ¿no? Y dejar de ser sus esclavos. A mí, o sea, yo vuelvo y repito, a mí me golpeó mucho leer eso, porque yo me veía en mi vida anterior y yo decía, puta, yo era esclava todo el tiempo de mi mente y de lo que tú dices, de las etiquetas. Finalmente, los significados son una creación de la mente. Por eso sí. cuando nosotros nos identificamos con, soy mamá, soy zootecnista, soy, esto es mi mente la que está hablando, porque a ella Ujú. le gustan eso y que finalmente se convierten Sí. eh, en Ah, juicios que finalmente nos limitan, aún en las cosas que creemos que son positivas en nuestra vida y nos están limitando, porque siguen siendo una definición de la mente. Ok, ¿podemos seguir? ok. Sí, Bueno, sí. veamos el siguiente. El siguiente espacio se llama liberarse de su mente. Le hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Ahí es muy interesante, presten atención porque él va a describir cómo es el proceso de observación. Les dice, cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener. Los monólogos o los diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos.
que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en este momento. Puede estar revisando el pasado reciente, lo lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Usted se debe a que la voz pertenece, esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como el escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así, usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esa es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es a lo que llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza, está allí como si fuese un testigo. Esté allí como si fuese un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no juzgue, no juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la... Wow. Wow, sí. Sí, yo creo que es Ahí un está ejercicio. describiendo el proceso de autoindagación de los SEM, Ujú. básicamente, ¿no? Em, Sí, de cómo solamente no necesitamos un experto ni nada extraordinario para poderle bajar el volumen a la radio de nuestra mente. Solo necesitamos observarla. Y qué cosa, ¿no? Porque ayer yo no había vuelto a leer el libro, pero ayer en la clase de soltar se habló de ese tema, ¿no? Que cuál era una forma de soltar y era con este mismo, la tierra me mostró este mismo ejercicio que era observarme. Y van a sí, tender en el primera instancia de observarse, cuando estén haciendo, teniendo pensamientos repetitivos, es que van a entrar a juzgarse. Y él ahí lo aclara y dice, ojo, si entran a juzgarse de su mente, está jugando a doble, ¿no? Actúa y fuera de eso está juzgando. Es nuevamente volver a observar y simplemente no hacer, no entrar en el juicio. Ahí ha entrado uno a ese nivel siguiente de conciencia. Y no es tan difícil, ¿saben? Realmente uno le puede pedir a la tierra que se lo muestre si tiene dificultad para observarse y ella lo va a hacer. Eh, les va a mostrar. Y es una forma muy fácil y rápida de sacar a su mente del juego y permitir que haya silencio en su interior. Necesita. sí, sí, es como, mm,
Yo creo que es como de una de las maneras también más rápidas de poder entrar en la presencia del ser. O sea, cuando logramos identificar el pensamiento repetitivo y lo ubicamos, lo observamos, ese es un lugar, eso es una energía, ese es el espacio del ser viendo lo que la mente está diciendo. Y yo creo que ese es el mayor regalo del ejercicio de, de cuando nos encontramos en ciertas situaciones, que además vienen constantemente, porque es que la hemos venido teniendo por años. O sea, em, digamos que al comienzo uno puede tener el concepto claro de qué es lo que puedo o no puedo hacer en esta situación o cómo lo hago, puedo tener como la claridad. En el momento en que esa energía y la presencia del ser lo ve y se manifiesta, yo creo que el mayor regalo, aparte de observar el pensamiento que no, hemos tenido ahí por años o por lo que sea, y él lo dice, ¿no? Él lo dice que, o sea, los propios y los que traemos. El mayor regalo es poder tener esa, por primera vez, tal vez para muchas personas, la sensación de su propia presencia, que no es otra cosa que una manifestación de la conciencia, esa energía de que somos todo, lo que, o sea, es el lugar donde somos, donde existimos. Entonces, yo creo que el mayor regalo de poder eh, hacer este ejercicio es para muchos poder tocar con atisbo la presencia de esa energía de de lo que somos y es maravilloso, Y maravilloso, ahí independientemente de la historia. él dice, la mente siempre está en el pasado buscando respuestas en su CARDES, en su directorio de posibles respuestas, que son las que hemos aprendido o nos han heredado. O sea, la mente Ujú, no tiene capacidad de producir nuevas respuestas. Él simplemente va a su banco de respuestas, que ya sabemos ujú, que casi siempre son lo mismo. Yo le digo mucho a la gente, por eso usted actúa de la misma manera en situaciones similares, porque la mente solamente tiene esas posibles respuestas. O va al futuro creando películas, él lo dice, drama. O sí, sea, el creador del drama es la mente. Ahí vuelve y nos lo reconfirme, lo reconfirma el autor. Pero ¿qué pasa sí, también? Y tú lo señalas, cuando entramos a ese espacio de conciencia, entramos a la posibilidad de las múltiples posibilidades. O sea, sí, entramos al espacio donde todo es posible. Entonces salimos del cárdex para que la sí, creación, la vida, la tierra, la conciencia nos muestre otras posibles respuestas. Y eso es un regalo increíble porque inicialmente entramos al silencio, pero en realidad lo que entramos es al flujo de la vida. Y en el flujo de la vida está la información disponible ujú, de todo. Entonces es muy sí, lindo porque entonces nos damos la oportunidad de que la conciencia nos muestre cómo puede ser diferente, mejor, una opción distinta que nuestra mente jamás se hubiera imaginado para afrontar una situación. Y como él sí, también señala y dice, eh, eh, preocuparse. La ujú, preocupación es un invento de un invento de la mente, ¿sí? O sí, sea, es cuando estamos preocupados, ese es el primer síntoma de que estamos en manos de la tierra, de la mente y que estamos siendo esclavos de la mente. Porque si sí, nosotros entramos al espacio de la conciencia, no existe la preocupación porque todo es posible. Todas las posibles respuestas están en nuestra mano. Todas las posibles formas de resolver lo que estamos enfrentando en ese momento están en nuestra mano. sí. Sí, ayer Carol también hizo un aporte al respecto del mismo tema y es como, bueno, el preocuparse, el tener miedo y el tener necesidad. Ujú. Estar, digamos, uno divagando en ese espacio mental, ¿sí? Cuando eh, se muestra como, como la necesidad, o sea, necesito esto, o tengo miedo, o sí, estamos en la mente, en la mente.
Y la preocupación, pues sí, es toda la película imaginaria. Y que el oficio de la mente en últimas es resolver problemas. Siempre está resolviendo problemas. Entonces es como su trabajo principal. Entonces es como los crea y también da las soluciones. Entonces es como una energía también. Es Presente. es el novio narcisista que crea problemas para él ser el salvador. Salvador, sí, nos Sí. mantienen. O Sí, los políticos, estos muy locos que tenemos ahora, que crean problemas enormes para ellos luego volver a venir a solucionarlos. Eso es una creación así. completamente mental. Así uno puede identificar cuando está su mente trabajando en contra, ¿no? Que casi Ujú, siempre es. O sea, casi siempre es cuando uno no ha logrado salir y ujú. reconocer que es una parte distinta de nosotros y que yo puedo entrar al flujo de la creación cuando quiera y utilizar solamente la mente para organizar como los pasos que se requieren en un momento. Aquí dice Milena, hoy mi mente estaba en drama con un suceso que me surgió y hoy conecté con mi respiración. Respiración. Llevé el aire entrando y saliendo por mi nariz, no lo controlé, solo observé. Inhalé, exhalé, permití que mi cuerpo se relajara con cada respiración. Maravilloso. Esa es una forma Sí. de hacer observación. Y en Ujú. ese estado que entras de tranquilidad, puedes sumarle, empezar a ver cómo esa otra yo tuya, que es la mente, está haciendo el drama. El Y pensamiento. exactamente. Y entonces cuando tú lo ves, es como, yo le digo a la gente, es como cuando descubres a un niño haciendo un daño, a un niño pequeño o a un perro. Se hacen los locos y se van. Inmediatamente se acaba porque quien le estaba dando vida, la energía vital para sobrevivir en tu interior, tú lo desconectas y él muere. Ujú. Entonces es muy importante, gracias Milena por tu contribución, porque es muy importante darnos cuenta que siempre, siempre podemos tener nosotros el control de nosotros mismos. Es decir, dejar de ser esclavos del pensamiento. Son las 8:30, yo creo que está cortico el siguiente, lo leemos. Sí, Ujú. sí, listo. Entonces aquí es. Bueno, dice, así pues, cuando usted escucha un pensamiento, usted es consciente no solo del pensamiento, sino de usted mismo como el testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia. Es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente,
También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da la vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo y inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. Wow. Empezamos a ser parte de todo. Sí, encontramos la puertita de salida. Sí, así es, así es. Y cómo es el efecto que tiene estar en este espacio de conciencia aumenta la vibración de nuestro cuerpo. Por eso nos vemos más Físico. jóvenes, nos sentimos más vitales, nos sanamos de las enfermedades, porque en ese espacio todo es posible. Permitimos que nuestro cuerpo sea y no esté bajo el yugo de nuestros pensamientos, porque en realidad nuestro cuerpo empieza a morir bajo el yugo de nuestros pensamientos, de toda esta mierda que le hacemos cargar todo el tiempo. Es Realmente una sí. invitación muy, sí, porque es de forma muy natural. Mira que él hace la salvedad, ¿no? O sea, porque hay personas que pueden tocar, tocar, o sea, muy por encima estos espacios, pero pues acudiendo a otras cosas externas, a veces químicas, así sean de la misma naturaleza. Pero él es enfático en decir, o sea, esto ni es un trance, ¿cierto? No hay disminución de conciencia, es un estado alerta de conciencia, o sea, es una presencia absoluta, o sea, es el ser manifestado, o sea, a mí me parece que es una invitación muy bella porque uno escucha mucho de muchas modalidades que las personas entran en espacios que conectan con el ser, con estímulos externos, y realmente es muy sencillo, es como estar observando mi pensamiento. Y dejándolo pasar, porque a veces no se trata ni de luchar como en algunos estados de meditación que tratan de dejar la mente en blanco, no, es simplemente em, el pensamiento va a surgir, pero pues lo observo y pasa de largo. Yo a veces me veo como que el pensamiento pasa por acá, tan, 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 tan. Entonces a veces cuando estoy en esos lugares es como, es tanta la tranquilidad y la ligereza de mi cuerpo se vuelve supremamente ligero, o sea, como que se va todo el peso de la espalda, de los hombros, y yo digo, wow, ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Y de pronto pasa el pensamiento, tan, 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 por acá me pasa, tan, tan, y es como, Janet, eso debe ser lo que sienten las personas cuando se van a morir, y yo sigo ahí. Y después pasa el otro pensamiento por el otro lado, pero Janet, todavía hay cosas que hacer acá, entonces yo como que vuelvo aquí como, ok, listo, ¿sí? Pero sí, el pensamiento va a estar, va a ir y venir, entonces es como, lo observo, no me define y ya. Yo Pero creo que con Janet, esto, cuando uno entra, o sea, la práctica es el maestro, la conciencia, a la medida que tú le des espacio, ella va ganando más espacio en tu vida. Porque yo era así, o sea, tenía, o sea, un chorro de pensamientos, o sea, era un chorro de mierda permanente en mi mente. Y en la medida en que hemos practicado el tema, no solo observar, creo que ahí quería también mencionar que sesiones como de Gaia o de Flow nos llevan a ese estado muy rápido. ujú, Y aunque es un camino, hay muchos, lo interesante sí, es que nos muestra, o sea, nos sí, dice, mira, si hay un espacio donde los pensamientos paran. Tú haces una sesión ujú, de Gaia y la gente, tal vez de las cosas que me dice es como,
No me dormí, pero era como si Ujú. estuviera dormida. Y ese espacio es este espacio de conciencia. Y Ajá. cuando nos volvemos adictos a ese espacio de conciencia, que creo que es lo que a nosotros nos pasa y a quienes hemos avanzado un poco más en el camino, es simplemente que es tan cómodo y tan real ese espacio, que en la medida en que practiquen, esa es como la invitación. Ah, es que solo logro estar un segundo ahí, no importa, es un segundo que antes no tenía. Vuelva e Claro. intente, vuelva y hágalo, vuelva y observe. Ah, es que volví al drama, entonces yo esa vaina no puedo. ¿Quién está hablando ahí? Su mente, porque a Ujú. su mente no le conviene perder el control que tiene sobre usted, la identificación que usted tiene con ella. Entonces es practiquen, practiquen, practiquen. Va a llegar un momento en que a mí a veces me pasa, ¿no? Que estoy y un momento yo digo, hijo, pucha, ¿qué pasaría con mi mente que llevo rato sin oírla? ¿Para dónde se fue? Porque estamos en este espacio de conciencia muy grande y creo que es un regalo que nos da Gaia enorme y es mostrarnos, mostrarnos, mostrarnos para que nosotros digamos, wow, sí se puede, sí se puede. Entonces voy a probar, voy a probar, voy a probar. Y él habla de Sí. presencia, pero hay muchas formas de entrar a ese espacio. Y de las que yo he conocido, tal vez la más poderosa es Gaia. O sea, o el flow, la Sí, yo tierra. creo que sí, claramente nos han antecedido. O sea, por ejemplo, lo que tú nombrabas, esas tienen más de 2500 años, 3000 años. Y, y ellos lo hacían como en consideración de horas, ¿no? O sea, lograban llegar a estos lugares por horas, o sea, se sentaban por horas, creían que era eliminándola, o sea, yo creo que sí, con toda, seguramente se quedarán muchas que uno no conoce, pero digamos que el gran regalo de Gaia es poder llegar a ese lugar de una manera muy rápida, muy fácil, muy a nivel cuerpo, porque hay muchas modalidades que han mutilado al cuerpo para lograr también llegar a esos estados. Entonces, sí hay muchos regalos que creo que están disponibles para la humanidad ahora. Ahora pues lo conocemos de eso, seguramente hay más, pero lo que nos ha venido a la mano es esta y es el regalo que hay para compartir ahí, Y es como, que era lo que como decíamos, o hay como un despertar de conciencia. Entonces, creo que también Dios, la tierra, la creación, ha empezado a mostrar caminos más rápidos para llegar a ella. Porque tú lo que hablas de los zen, o sea, ellos eran años meditando para entrar en este estado de conciencia. Y ahora es muy fácil, que logramos nosotros hacer. en una sesión. Sí, sí, ¿Mm? total. Entonces es como que también la tierra o la Entonces, creación, Dios ha dicho, venga, esta gente lo necesita. Primero es una urgencia, eso es muy importante que sepan. Es una urgencia. O sea, lo decía Caro ayer también. El mundo no aguanta más mentiras. El mundo ya no aguanta más mierda. O sea, ya no hay más plazo para entrar a la conciencia. Los está requiriendo de manera importante y rápida. Por eso creo que también este tipo de herramientas, pero mira, Eckhart escribió esto hace que 25 años y él el proceso de este iluminación libro, que él sí, llama fue simplemente decir, hacerse una pregunta, ¿quién es el que no puede vivir conmigo? Y pum, entró al proceso de iluminación. Impresionante, impresionante. Entonces es como, no, no se sigan justificando, muevan el culo, trabajen. Tienen muchos pensamientos, caminen, respiren, obsérvense, ¿sí? Tomen una sesión, cualquier cosa que sí, los ya, saque de ese estado. O sea, no permitan que la mente gane espacio, porque cuando la mente gana espacio, nos jode. O sea, viene a jodernos, a hacernos otra vez sus esclavos, correcto. ¿cierto? Y a que nosotros otra vez entremos al yugo de lo que ella quiera. Ese es nuestro trabajo. No es una pelea con la mente, es retomar nuestro propio poder. Y eso requiere, imagínense, es como cuando
Uno tiene un hijo y lo ha malcriado durante un montón de años y luego quiere que sea el niño más bien portado del mundo. Puta, pues ahí va a tener que hacer harto trabajo para lograrlo. Te llevas mucho tiempo dándole riendas, entonces no podemos pretender tampoco quitarles esas riendas de un día para otro, porque llevas 40 años, 50 años, 30 años o 20 años alimentando el monstruo. Entonces, para quitarle el poder y ponerlo en el lugar que le corresponde en nuestra vida, en nuestro espacio, en esta creación, pues requiere también un ejercicio. Fácil, pero lo requiere. ¿Mm? Sí, hacemos Ujú. sesión. ¿Hay Ok. alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer, Alejita, Milena o Sandrita? Ya dírale, las llamaron del trabajo y se disculpó, tuvo que salirse. No sé si alguna quiere añadir algo más o hacemos unos minutitos de sesión chiquitito o las invitamos a que se conecten al rezo con la tierra, Al rezo. sí, de una vez y ahí Ahí hacemos la seguimos en la energía. incorporación. Exacto. Le pedimos a la tierra que incorpore como todo esto que nos mostró el día de hoy. Es uno de los apartes más lindos de este libro. Es muy revelador cómo finalmente llaman por su nombre a la mente y a lo que nos invita a la facilidad de salir de ella. ¿Quiere cerrar, Janecita? Sí. Gracias, gracias por conectarse, por su presencia. Es muy nutritiva. Gracias, gracias por eso, por Perfecto. elegir esta exploración. Sí. Nos vemos ahorita entonces. Bueno, Y nos vemos besito. ahora y nos vemos dentro de 8 días para seguir leyendo cómo con ejercicios prácticos se hace el proceso de presencia y de observación de nuestra mente. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chao.